Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a tratar el tema segunda ley de Newton, o conocida como ley de la masa. Vamos a hacer un ejercicio para demostrar ahí cómo son los procedimientos para realizarlo, recordando lo que es el concepto o el enunciado de la ley de Newton. La ley de la masa dice más o menos que la suma de todas las fuerzas que están implicadas en un movimiento sometido a una aceleración es igual al producto de la masa por la aceleración. Esto quiere decir que si el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea que su velocidad no varía con el tiempo, entonces no debemos aplicar la segunda ley y en su defecto se debería aplicar la primera, ¿sí? En este caso, cabe destacar que tenemos que dominar lo que son los vectores y también la trigonometría. Tenemos que tener un cierto dominio para este tema. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a dibujar acá una configuración, un arreglo de unas masas para empezar a operar. Muy bien, acá tenemos un sistema compuesto por una polea y dos masas que se encuentran una con la otra, o sea, están sostenidas con una cuerda en un plano inclinado de 40 grados de inclinación con respecto a la horizontal. Me están dando los valores de las masas, del ángulo, y me piden conseguir la aceleración del sistema y la tensión que está en esa cuerda. Lo primero que tenemos que hacer, y muy importante, es dibujar las fuerzas que están implicadas en este sistema y determinar el sentido, o sea, hacia dónde se está moviendo. Muy bien. Como vemos que la masa 2 es más grande que la masa 1 y por supuesto está directamente sobre o atraída por la aceleración de gravedad, entonces es de suponer que el movimiento es este, ¿sí? Es decir, que esta va a bajar. Muy bien. Lo siguiente es, vamos a fijarnos en la primera masa y vamos a dibujar primero un eje cartesiano, pero también inclinado. Es decir, que el eje X coincida con la dirección que tiene la cuerda y por tanto la tensión. Entonces vamos a aprovechar y dibujamos de una vez esa tensión que va en el mismo sentido del movimiento. Muy bien, ahí tenemos la primera fuerza dibujada. Una fuerza que vamos a dibujar acá también es el peso. El peso siempre va hacia abajo, independientemente que el plano esté inclinado, el peso siempre va hacia abajo. Vamos a llamarlo P1, ¿sí? Por supuesto que ese peso va a tener componentes en el eje X y en el eje Y. Y otra fuerza que está aquí implicada es la fuerza normal a la superficie. Recuerden que toda superficie ejerce una fuerza igual y opuesta, ¿sí? Totalmente perpendicular a la superficie. Entonces acá tenemos tres fuerzas implicadas. No vamos a dibujar fuerza de roce porque el ejercicio, que se lo voy a dejar en la descripción, nos dice que el sistema no presenta fuerza de roce. Muy bien. Y la otra masa no está sobre una superficie, por tanto no hay fuerza normal implicada. A veces cometemos el error de dibujar una fuerza normal donde no la hay. Entonces acá tenemos el peso de la misma masa o de la caja, peso número 2, y tenemos una tensión. Las tensiones cuando son de la misma cuerda y tienen en cada extremo una masa, hay que dibujarlas de modo que se encuentren, ¿sí? Las tensiones se deben encontrar en el centro de la cuerda. Entonces acá es lógico que dibujemos una tensión y la otra encontrándose con esta. Y como ya determinamos el sentido
del movimiento, todo vector que apunte en ese mismo sentido será el positivo, y el que esté en sentido contrario obviamente será el negativo. Es muy importante destacar esto, porque a la hora de hacer la sumatoria de fuerzas en la segunda masa, en este caso, como está acompañando el sentido del movimiento, este peso es el que será positivo y esta tensión será negativa. Pero primero vamos con la primera masa. El peso va a dibujar un triángulo con respecto a su componente en X y su componente en Y. Voy a dibujar nuevamente esto. Muy bien. Este es el triángulo que se dibujó en esta parte de nuestro sistema. Recuerden que el peso estaba acá y se forma este triángulo con un ángulo de 40 grados, un triángulo rectángulo. Si recordamos, el eje estaba acá inclinado. Este sería el menos Y. Muy bien. Entonces, si este ángulo es 40, entonces este va a ser 50 grados. Por la suma de todos los ángulos tiene que ser 180. Si este ya era 90, más 40, entonces el resto son 50 grados. Esto tenemos que dominarlo muy bien, como le dije al principio. Por congruencia de ángulos, cada vez que consigamos un ángulo de 90 grados, y si esta parte tiene 50, esta parte va a medir 40 grados. Y como esta parte mide 40 grados, esa va a ser nuestra referencia, porque la componente en el eje Y de este peso, componente en Y, componente 1 de Y, va a ser igual a el módulo de este peso por el coseno de 40, ¿sí? Porque es su adyacente. Y por tanto, por supuesto que la componente en X, componente del peso 1 en X, tiene que ser el módulo de ese peso por el seno de 40, porque es su cateto opuesto al ángulo. Y por supuesto que cuando hacemos la sumatoria de fuerzas, tenemos que tomar en consideración los sentidos que tienen. Podemos aprovechar aquí y de una vez tener los valores de una vez de los pesos, de las componentes del peso. Muy bien. Peso 1 en Y va a ser masa 1 por gravedad por el coseno de 40. Es decir, esta masa dijimos que era 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado por coseno de 40. Obtenemos que la componente en Y es 30,02 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Eso es Newton. Muy bien. Y para calcular la componente en X, P1 en X igual la masa que dijimos que era 4 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado por el seno de 40. Sacamos todo este producto y el resultado es 25,19 Newton. Y ya tenemos esto en número para no estar escribiendo tantas letras. Muy bien. Ya teniendo estipulado esto, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje de las X para la primera masa, ¿sí? Yo vuelvo a dibujar acá el plano y les recuerdo que en el eje X teníamos la tensión y la componente del peso 1
Solo eso tenemos. Por tanto, en la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, es decir, tensión positiva, peso, componente del peso negativa, igual a la masa 1 por la aceleración. Y como parte para avanzar un poco más, yo voy a dejar despejada la tensión, ¿sí? Lo que hago es un despeje. Esta componente de peso negativa pasa positiva y dejo esto expresado y lo llamo 1. Muy bien. Hago la sumatoria de fuerzas en Y, solo esta sumatoria de fuerzas. Si recuerdan, de la forma como hicimos o colocamos el eje cartesiano, en ese eje no había movimiento, por tanto esto es 0. Dibujamos. Recuerden que la normal estaba hacia arriba y la componente del peso en Y estaba hacia abajo. Normal menos el peso 1 en Y igual a 0. La normal va a ser igual a la componente del peso. Vamos a llamarle 2. Por como va el ejercicio no vamos a utilizar esto. Esto no era necesario, pero quería que lo vieran cómo se hace. Y lo que corresponde hacer ahora es hacer una sumatoria de fuerzas para la segunda masa. Recuerden, el primer ejercicio, la segunda masa tenía una tensión que estaba en contra del movimiento y tenía todo su peso en el eje Y. Tenía todo su peso, entonces no voy a poner componentes, ya sabemos que todo el peso P2 está en ese eje. En el eje X no teníamos ningún tipo de movimiento y que tampoco teníamos fuerza normal porque eso no estaba sobre ninguna superficie. Por tanto, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración, masa 2, ¿sí? Entonces vemos, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso 2 que estaba a favor del movimiento menos la tensión que estaba en contra del movimiento. Y así, si nosotros hacemos un despeje de la tensión, queda que la tensión va a ser igual al peso 2 menos el producto de la masa 2 por la aceleración. Y llamamos a esta ecuación ecuación número 3. Fíjense aquí lo importante de haber igualado o haber despejado las ecuaciones despejando la tensión, porque ahora yo digo 1 igual a 3, es decir, tensión igual a tensión, y lo que hago es igualar esas ecuaciones, recordando que la número 1 era masa 1 por aceleración sumado la componente del peso en X, y esto es igual a la ecuación número 3, peso 2 todo menos la masa 2 por la aceleración. Y como nosotros conocemos este valor, conocemos este, solo tenemos como variable la aceleración, que es uno de los elementos o de las variables que me están pidiendo conseguir. Entonces aquí lo que hacemos es un despeje, dejamos este producto de masa 1 por aceleración acá, nos traemos todo este término que está restando, nos lo traemos a sumar, ya que se está formando algo para sacar un factor común, igual a el peso 2 que ya estaba acá, y este componente del peso 1 en X que estaba sumando pasa restando, saco factor común acá, aceleración, y de una vez eso que nos queda, esa suma de masas, la paso a dividir, pero de todas maneras vamos a hacerlo por parte para que no pierdan cómo se dice. Saco factor común la A y dejo esta suma de masas aquí, esto queda igual, y luego este producto pasa acá como división
y acá queda igual. Como conocemos todos estos términos, lo que queda es hacer una sustitución y así conseguir el valor de la aceleración. Sustituyendo ahora, aceleración igual, el valor de el peso número 2 es 9 kilogramos multiplicado por 9,8 metros por segundo cuadrado. Todo eso menos la componente X del peso 1, que dijimos que era 25,19 newton. Y abajo en el denominador la masa 1, 4 kilogramos más 9 kilogramos de la masa 2. Resolviendo esto, 9,8 multiplicado por 9, eso da 88,2 si no me equivoco, ¿sí? Kilogramos multiplicado por metros dividido segundos cuadrados, eso es newton, menos 25,19 newton. Esto sí está bien porque entonces es una resta con números que tienen las mismas unidades, sí se puede restar. Y abajo sería 13 kilogramos. Por tanto, haciendo esa resta en el numerador y dividiendo luego por el 13, el resultado es 4,84. Y por supuesto este kilogramo se va a anular con uno de los kilogramos de este newton, por lo que va a quedar metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que teníamos que conseguir. Lo que nos falta ahora es hallar la tensión. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a buscar una de esas ecuaciones que habíamos determinado luego de hacer la suma de fuerzas. Vamos con la primera. Tensión igual, masa 1 por aceleración, más la componente del peso en X. ¿Sí? Esta es la número 1. Y lo que queda acá es sustituir. Esto es masa 1, 4 kilogramos, multiplicado por la aceleración que acabamos de obtener, 4,84 metros por segundo cuadrado. Y a todo eso le sumamos la componente del peso, que era 25,19 newton. ¿Sí se ve? 4 kilogramos multiplicado por la aceleración que acabamos de conseguir, y ese producto se le suma 25,19 newton, que es la componente de la fuerza en X. Una vez que hacemos este producto, esto es 19,38 kilogramos por metro sobre segundo, ese es newton, más 25,19 newton. Hacemos la suma, esto va a quedar en newton. Acá es 7, 5, 4, llevo 1, 2, 3 y 1, 4. 44,57 es la tensión de este sistema. De todas maneras, cualquier sugerencia, duda, me la pueden hacer saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, ayúdame con tu like y nos vemos en una próxima. ¡Chao!